¿Realmente conoces Cuba? Si eres extranjero habrás oído hablar de La Habana, Varadero o Guardalavaca. Pero esos lugares representan una parte pequeñísima de la isla. Hoy te muestro mi Cuba, la que no sale en las revistas porque hay tanto polvo que nubla los lentes de las cámaras. Vamos a ir a un central azucarero. Históricamente, Cuba ha sido un país que ha potenciado la industria azucarera y por eso a lo largo de toda la isla hay muchos centrales azucareros. En el video de hoy vamos a aprender sobre la infraestructura de un poblado alrededor de un central azucarero, sobre la historia, los bretecitos, los dimes y diretes, ya tú sabes. Yo no voy a decir nada, pero voy a decir una pila de cosas. Porque uno es así, uno es chismoso. Vamos. Bienvenidos a Cristino Naranjo. Este pueblo pertenece a la provincia de Holguín, pero al municipio de Cacocún. Y esto es lo primero que ves cuando entras al poblado. Es esto. Aquí hay un servicentro, por allá un politécnico. Y vamos a empezar a caminar para recorrer las calles de Cristino, que por cierto están ahora mismo en zafra. Así que vamos a acercarnos hasta el central. Quédate para ver cómo está aquello por allá. Mira el camión, es el polvero, miren. Dios. Una de las principales características de Cristino es que hay mucho polvo. Tú desde que llegas respiras el polvo. Sentí que me moría, ¿viste? Pero un momento no vi nada. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bueno, estamos frente al azucarero, la casa del azucarero. Esto es como un club recreativo. Aquí hay un parque, había una piscina. Me dicen que hasta habitaciones había. Aquí tú venías los fines de semana. En verano era sobre todo que activaban la piscina, que le echaban agua. ¿Se acuerdan de la piscina del Valle Mayave? Que tenía una situación con el color. Bueno, aquí le pasaba lo mismo. Esta piscina se ponía de un color cuestionable. Ahora mismo estoy en la misma calle por la que llegué a Cristino. Y esta calle es muy importante porque esta es la calle principal de Cristino. Sobre esta calle pasa todo. Para allá hay cosas y para acá también. Pero las cosas principales suelen estar muy cercanas a esta calle. Pueden ver las chimeneas del central ya desde aquí, desde la misma entrada. Y hasta allá vamos a ir. ¿Quieres helado? Vamos a ver qué tal está. Mira, esto no es con cucharita ni nada, esto es con un palito. Puntos a favor, está cremoso y está dulce. Chocolate, poco, pero... Y Cristino cuenta, por supuesto, con su terminal de ómnibus, no podía faltar porque el pueblo tiene que estar comunicado con el resto de Holguín. Y por eso aquí tiene su terminal. Además pueden ver algunas de las principales edificaciones que hay, que son estos edificios. Por acá también tenemos como unas candonguitas que ahora están cerradas porque es domingo y es de tarde, entonces es normal que estén cerradas. Este es un trillito icónico de Cristino, porque si mira, aquí hay una calle, pero la gente dice, no, que yo no voy a dar esa vuelta, yo corta camino. Este es un pueblo que cuenta con apenas 5.000 habitantes. En su mayoría, como en todo el país, es una población envejecida, por tanto no hay tantos niños. Las carreteras aquí son bastante malas, están en bastante malas condiciones y por eso, en primer lugar, hay tanto polvo y los carros se demoran más de lo normal, más de lo que se demorarían en una carretera asfaltada.
Este es el almacén del azúcar. Entonces miren, es un edificio bastante grande y miren cómo toda esa construcción, supuestamente, no sé si está funcionando, pero por ahí debe trasladarse el azúcar. Yo realmente lo dudo que eso funcione porque bueno, está un poquito viejo, pero bueno, en teoría debería trasladarse por ahí. Para allá está el central, está el enfriadero y ahora vamos a ir a ver todo eso, a ver en qué situación está. Estamos frente al enfriadero. Esto es una parte del proceso de producción del azúcar donde el agua sale caliente para que se enfríe. Lógicamente, no sé con qué función, pero eso lo requiere. Y miren qué bonito, parece como un geyser así, súper divertido. Ahora que veo, hay niños cerca, pero yo creo que es un poco peligroso. Yo creo que ahí tú no te puedes meter ni nada de eso, pero bueno, ellos están lejitos. Y como pueden ver ahí dice, no pase, zona estatal. Para allá no, mi hermano, para allá tus distancias, lo que tú sabes que unos cubanos no rompen las leyes. Taller de locomotoras y carros Cristino Naranjo. Más oxidado que tú cuando faltas al gimnasio una semana. Estoy frente a un carro de caña, un vagón, un tren, no sé. Miren, cogí una caña y todo. Bueno, la cogí del piso, esto yo no me voy a comer. No se vayan a pensar que yo me lo voy a comer. No, para nada. Pero la cogí para enseñarles la caña, porque esto era la merienda de muchos. Y seguramente todavía es porque la caña es riquísima. Esto tú lo coges, lo pelas y la picas en trocitos y la muerdes y es muy dulce y tiene un jugo súper bueno. Esta es la línea por la que entran los vagones al central para ser procesados y ser convertidos en caña. Miren qué largo. ¿Y qué cantidad de caña, mi pan, aquí? Aquí debe haber unos buenos saquitos de azúcar, ¿eh? Un poquito de azúcar. Y ahora sí estamos frente al central Cristino Naranjo. Yo no puedo entrar porque imagínense, yo no soy personal autorizado, pero mírenlo. Y debo de decirles que no siempre se llamó Central Cristino Naranjo, durante algún tiempo se llamó Central Cacocún, pero con el triunfo de la revolución se le quedó ese nombre, Cristinito de Naranjo, que es un mártir de la revolución cubana. Mis primeros años de vida fueron en Cristino, y nacer en un campo en Cuba hace la diferencia. Yo no le tengo miedo a los caballos ni a las gallinas. Sé hacer café en colador porque mi abuela siempre lo ha hecho así. Entiendo que enfangarse es parte de la vida y que no pasa nada si te comes una guayaba directamente de la mata. Mis abuelos aún viven allí y por eso regreso siempre, a pesar del polvo. Esta es una de las primeras oficinas que tuvo el Central. Como pueden ver, actualmente está totalmente destruida, no queda nada. Al lado sí hay unas oficinas que son más nuevas y es donde están funcionando actualmente, pero esta, que es de las primeras que puede tener decenas de años, no sabría decirles con exactitud, pero que es muy antigua y que es parte de la historia de este Central, miren cómo está. Totalmente destruido. Está roto el piso, está roto. La pregunta para mí sería, ¿por qué? ¿Por qué esto está en estas condiciones? ¿Qué pasó? No lo entiendo, la verdad. Y no sé por qué motivo toda la hierba alrededor de esta construcción está como quemada, no sé, es muy raro la verdad. Y miren, el central está justo enfrente. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a realizar algo que es un acto simbólico en Cristino, que es cruzar la línea. La línea divide a Cristino de una manera particular.
Digamos que de este lado de la línea, que es donde hemos estado hasta ahora, está lo céntrico, ¿no? Como el centro del pueblo, vamos a decir. Y de ahí para allá sigue siendo cristino, pero hay como casas solamente. Y debo decir que esta es la línea nacional, la vía nacional, por aquí pasa el tren, por aquí tú vienes y en su horario determinado para ello, el tren pasa, usted se monta en su tren y se va para su destino. Vamos a cruzar la línea. ¿Escucharon ese pito? Bueno, eso es o un cambio de turno o que el central cumplió una de sus metas. Es decir, hoy dijeron, vamos a hacer 5 toneladas de azúcar, las hicieron. Suena ese pito tan bueno. Estamos en el Boulevard de Cristino Naranjo. Miren qué nivel les manejo. Miren qué boulevard más bueno. Esto por la noche se debe llenar de gente. Seguro que viene aquí a pasar el rato. Y además, no solamente eso, sino que este boulevard está enmarcado en el barrio El Batey, un barrio muy conocido de aquí de Cristino. Si hay algún cristinense por ahí que lo comente y que diga, yo soy del Batey, no sé qué. No, yo soy de Maternillo. Son los barrios de Cristino, caballero, no se ríen, por favor. Les cuento un bretecito, y es que el Central Cristino empezó siendo, por supuesto, un trapiche, y el dueño era José Antonio Cartea por allá por los 1910. La primera zafra produjo 68 sacos de azúcar, pero ya en 1935 llegó el señor, llegó una persona muy reconocida aquí en Cristino, caballero, Melchor Palomo Viseñas. Este señor desarrolló bastante el Central y hizo grandes producciones, pero dicen que era un poco pesadito. Dicen que hubo una pila de huelgas en el Central. Yo no sé, yo no estuve, yo te digo lo que yo leo. Y ahora mismo estoy frente a su casa, no te lo vas a creer, pero ahora vive gente ahí y me parece muy bien que aprovechen el lugar. Mírenlo, es esa casa que tengo por allá atrás. Les comento que Cristino cuenta con señal 3G y 4G, pero esta última, caballero, esta última solo se puede alcanzar en algunos lugares y la línea es el lugar, claro que sí. Aquí yo vengo los domingos cuando me ha tocado subir video, aquí tú me ves, mira, en esta línea así, modo avión, para que coja la 4G y así lograr publicarles los videos. Les comento además que Cristino cuenta con una casa de cultura, con un joven club, que es un lugar donde existen computadoras y te puedes conectar y tal, y con un campo de pelota, entre otros espacios para recrearse como parques infantiles y así. Ya estoy en casa de mi abuela y tengo que comentarles. Ya miren cómo ando, ya ando con el pelo recogido porque tremendo sol que cogimos. Bueno, aquí como están ahora mismo en Zafra, no se va la corriente. No se va la corriente nunca. Esta gente son unos afortunados, viven en La Habana ahora mismo porque no se va la corriente nunca. En mi casa se va la corriente todos los días durante varias horas. Y otra cosa muy curiosa de Cristino es que aquí el agua sabe diferente. Miren, esto que tengo acá atrás es un tanque de agua. Aquí no se utiliza como agua potable, pero hay muchas casas donde almacenan el agua lluvia y la congelan y eso es lo que toman. Pero aquí mi abuela utiliza la del acueducto, que es un agua que potabilizada, pero que sabe raro, sabe como salada. Y se siente muchísimo la diferencia, lo que cuando vives aquí, lógicamente, no te das cuenta. Bueno, les muestro. Estuvimos en una candonguita de Cristino y es lo mismo que en Holguín. Compré un chupa chupa, 50 pesos, unas galletitas 100 pesos y bombones, cada uno en 50 pesos. ¿Por qué regresa uno? Por este modo que tenemos de querernos sin decirlo. De caminar como guapeando y mirar con melancolía. Esta ciudad no supo ser fraternal campamento sin fronteras. ¿Acaso no es también nuestra trampa de ratas? ¿No es acaso nuestra impresión digital, nuestra tan de veras señal de identidad y al mismo tiempo nuestra podrida jaula? Esta ciudad.
El día de hoy conocieron a Cristina Naranjo, un pueblo azucarero de la ciudad de Holguín. Pero haciendo esto no solo conocieron este pueblo, sino que conocieron otros muchos del resto del país. Es una lástima que estén tan deteriorados y que el nivel de vida tal vez no sea el ideal o el que todos aspiraríamos, ¿no? Creo que es válido, creo que es importante que se les reconozca y que se hable de estos lugares que existen y que son muy importantes. Espero que te haya gustado el video, coméntame qué te pareció este lugar, dime sobre qué otros lugares te gustaría que visitara y suscríbete a mi pana que es gratis y me ayuda a cantidad, comparte el video, hazme el favor, por favor, por favor, por favor. Me fui.